Muy bien. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema, hermanos, de hoy? ¿Cómo no debo orar, verdad? ¿Cómo no debo orar a Dios? Hemos estado una vez más estudiando hoy en Lucas cómo debemos orar, pero ahora vamos a aprender cómo no debemos orar o recordar cómo no debemos orar. Y la primera cosa de 5 que les voy a ofrecer en esta mañana es, no debemos orar, escuchen esto, no debemos orar pensando que Dios nos escucha porque somos buenos. No, ese no debe ser nuestro pensamiento. No debemos orar, acercarnos a Dios pensando que Dios nos escucha porque somos buenos o por nuestros propios méritos o incluso por los méritos de alguien más, de una persona o de una religión. No, no es así. Esa no es la enseñanza bíblica. No debemos acercarnos a Dios de esta manera. Soy bueno y por eso Dios me escucha. No, no es así. Solo hay un medio para llegar a Dios. ¿Cuál es ese medio? Jesús. Solamente hay un medio para llegar a Dios. Y ese medio no son tus obras, no es tu obediencia, no es porque asistes a una iglesia que procura ser bíblica o porque eres miembro de una iglesia, no. No te acercas a Dios o te puedes acercar a Dios por eso, o por tu familia, porque naciste en un hogar cristiano, ¿verdad? Porque tienes, entre comillas, pedigrí cristiano. No es así. Te acercas a Dios por pura gracia de Dios. Te acercas a Dios por Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesús. Vamos allá a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ahí nos dice Pablo, porque hay un solo Dios. Es exclusivo, ¿verdad? No hay muchos dioses. Puede haber dioses falsos, ¿verdad? Pero Pablo nos dice, hay un solo Dios verdadero, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios verdadero. Y también hay un solo mediador verdadero. Hay una sola forma, hay un solo medio para llegar a este Dios verdadero. Otra vez, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es el mediador. Este es el árbitro, ¿verdad? Nos dice Pablo, Jesucristo, hombre. Y con esto nos deja ver Pablo que este mediador tiene dos naturalezas. Es Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios, apuntando a su plena deidad, pero también su plena humanidad. Por eso, si podemos llegar a Dios, es únicamente por este ser supremo, único, que tiene dos naturalezas. Nuestro Dios Jesucristo, quien vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, lo estudiábamos el miércoles, ¿verdad? Para pacificarnos con Dios, para salvarnos, para justificarnos delante de la corte de Dios. Es únicamente por Jesucristo que puedes acercarte a Dios. Debemos de eliminar de nuestra mente, hermanos, cualquier rasgo de pensamiento que nosotros estamos asumiendo que es porque soy muy bueno, ¿verdad? Porque hago buenas obras o soy muy obediente que por eso puedo llegar a Dios. Esto no es así. Si podemos llegar a Dios y disfrutar de paz para con Dios, es porque Dios descargó su ira sobre una persona, sobre el Dios hombre, sobre Jesucristo. Lo entregó para salvarnos, para reconciliarnos con Él. Entonces, si podemos acercarnos a Dios, es gracias a Cristo. Entonces, no debemos acercarnos a Dios otra vez pensando que es porque soy muy bueno, porque vengo muchas veces a la iglesia, soy muy obediente, porque el estándar de Dios para un mérito es perfección absoluta desde el día que nacemos. Y desde el día que nacemos, nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 51, en pecado. Somos concebidos en pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces es imposible que un ser humano por sus propios méritos se acerque a Dios. Es solamente por medio de Jesucristo. Hay un solo Dios,
el Dios de la Biblia, ¿verdad? No el Dios imaginario que nos hemos inventado. No, el Dios de la Biblia, el Dios que nos enseña Dios mismo a través de su palabra, un Dios trino, que es un solo ser, pero tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y solamente nos podemos acercar a este Dios verdadero mediante una sola persona que tiene dos naturalezas: Jesucristo, el Dios hombre, solamente por medio de Él. Es mentira, es un engaño que puedes acercarte a Dios por medio de cualquier religión incluso. Esto no es una enseñanza bíblica, no es lo que Dios nos enseña, no es lo que Dios revela en su palabra. No es así. Ninguna religión te acerca a Dios. Solo Jesús puede acercarte a Dios. Lo hemos estudiado en Hebreos muchas veces, en muchos sermones, porque es algo que repite de muchas maneras este precioso autor de Hebreos. Hay otro pasaje ahí en Efesios 2, capítulo 2, versos 11 y 13. Efesios 2, versos 11 y 13. Es otra vez el apóstol Pablo, y dice aquí en Efesios 2, verso 11: por tanto, acordaos, y recuerden, ¿verdad? Recordemos lo que está hablando en los versos anteriores Pablo, ¿verdad? Acerca de la salvación, que no es por obras, es por gracia, por fe, es un don de Dios. No es por obras, es por gracia, por fe, pero somos hechura suya, ¿verdad? Para practicar ahora buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y entonces continúa desarrollando su argumento el apóstol Pablo y nos dice en el 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, todos los que no son judíos, todos los que no están ahí, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vean el 12. En aquel tiempo estaban ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía, es decir, de la comunión de Israel. Y vean lo que añade: ajenos de los pactos de la promesa, porque recuerden, Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Y ese pacto era un pacto ¿condicional o incondicional? Condicional. Y Dios promete un nuevo pacto. ¿A quién le promete ese nuevo pacto? A Israel, ¿verdad? Y nosotros, a la nación de Israel, nosotros por pura gracia y misericordia de Dios, en esta época de la iglesia, somos colocados en ese nuevo pacto. Gracias a este pastor de pastores, lo hemos estado estudiando en Hebreos, ¿verdad? Que es el que por medio de él, lo vamos a ver más tarde, Dios nos ha dado promesas mejores, nos ha dado un nuevo pacto mejor que el antiguo pacto. Pero bueno, entonces nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la comunión de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y vean cómo concluye: ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estábamos todos nosotros, sin excepción. Ahí estábamos. Quizá alguno pudiera pensar: pero David, yo creía en Dios, aunque antes no me había arrepentido, yo creía que existía un Dios. Y la pregunta es: ¿cuál Dios? ¿En cuál Dios creías? ¿En el Dios de la Biblia? ¿En el Dios que nos muestra Dios mismo en su palabra? ¿En cuál Cristo creías, verdad? ¿En cuál? Dios nos dice a través de su palabra que antes de venir a la salvación, cuando estábamos lejos de Cristo, estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Y nos deja derrumbados, ¿verdad? Pero luego el 13, es bien bello, vean. Pero ahora en Cristo, no en el cristianismo ni siquiera, en Cristo, en la persona de Jesucristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A veces pensamos: a Él solamente le falta creer, ¿verdad? Está ya casi ahí salvo, nada más le falta creer. Y Pablo nos dice: está bien lejos de Dios, está sin Cristo, está sin esperanza. Nos ha dicho: está muerto espiritualmente, es un hijo de desobediencia, es un hijo de ira.
que si no se arrepiente va a ir al infierno. No está cerquita, no está en la rayita, está lejos de Dios. Necesita creer en Jesús. Esa es la condición de todos nosotros, ¿verdad? Pero ahora dice en Cristo. Ahora que has venido a reconocer a Cristo en tu vida, es muy diferente. A ti que estabas lejos, nos dice, ahora, vean, has sido hecho cercano. No es que tú te acercaste, Dios te acercó a Él. Dios te buscó. Es una obra soberana de Dios. Sin que nadie lo haya influenciado, Él fue y te buscó. Él fue y te rescató. Él fue y te mostró a su Hijo que por amor lo envió en una cruz para salvarlo. Él fue, Él te acercó a Él. Y si te puedes acercar a Él, recuerda esto. Por eso el encabezado de la primera cosa que debemos de pensar al orar, al cómo no debemos orar a Dios, es no pensar yo vengo a Dios por mis propios méritos, porque soy muy bueno. No, eso no es una enseñanza bíblica. No es un pensamiento que debe estar en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos quitar todo eso y recordar, si puedo venir a Dios, al Dios del universo y llamarle Padre, es solamente porque Él me dio la oportunidad de reconocer y entender en mi mente y mi corazón a Jesucristo. Hebreos 7:22 nos deja ver esto también. Hebreos 7:22. Y les decía el miércoles, ¿verdad? Me niego a abandonar al autor de Hebreos. Y pues sí, también aquí en el día domingo ya terminamos ahí Hebreos, pero preciosa esta carta, Hebreos 7, del 22 al 23. Vean ahí cómo señala el autor. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador, o es la garantía de un mejor pacto, porque recuerden en el capítulo 8, verso 6, Jesús es mediador de un mejor pacto, que tiene mejores promesas, porque recuerden cuáles eran las promesas asociadas con el nuevo pacto, pues que Dios iba a poner su espíritu en nosotros, que Dios iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, que Dios iba a poner su temor en nosotros para ahora amarle, obedecerle, servirle, todas esas promesas asociadas con el nuevo pacto, incluso que por medio de Cristo nos iba a dar salvación eterna, todo eso asociado con el nuevo pacto. Por eso el autor de Hebreos dice en el 7:22, Jesús es hecho fiador, es hecho la garantía de un mejor pacto. Vean el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, y eso pasaba, ¿verdad? Con los sacerdotes ahí del antiguo pacto, pues continuamente eran cambiados, ya sea porque cumplían cierta edad o porque morían, pues tenían que ser cambiados, tenían que otro tomar su oficio. Pero este sumo sacerdote, este Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Rey, es un sacerdote también, sumo sacerdote perfecto, trascendental, ¿verdad? Que tiene una vida indestructible. Vean el 16, tiene una vida indestructible. Él no es, verso 14, no viene de la tribu de Aarón, sino de Judá. Su sacerdocio es diferente, no viene de Aarón, viene de acuerdo al orden de Melquisedec, porque tiene una vida indestructible y por medio de él, verso 19 al final, podemos acercarnos a Dios. Él es, verso 22, hecho fiador, garantía de un mejor pacto con mejores promesas. Los otros morían, no podían continuar, pero este Jesús, este Señor, este sacerdote, por cuanto permanece para siempre, porque otra vez, de acuerdo a su verso 16, vida indestructible, porque permanece para siempre, y por eso tiene, verso 24, un sacerdocio inmutable. Entonces también, verso 25, por eso puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por Él. Si tú te puedes acercar a un Dios 3 veces santo y no ser aplastado por su ira para que Él pueda vindicar su nombre, es gracias a Jesús, gracias a Él, gracias a nuestro árbitro, nuestro mediador. Por eso no debemos acercarnos a Dios pensando que por mí mismo puedo hacerlo. Esto es imposible, esto es imposible. Hemos sido amados, justificados, reconciliados, rescatados, adoptados por Dios
gracias a Cristo. Por eso no sé si han prestado atención, pero cuando regularmente oramos acá, desde este púlpito, oramos diciendo: Padre, te alabamos, te adoramos y venimos a ti en el nombre de Jesucristo. No sé si lo han notado. Esa es nuestra oración continua. Venimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y no es porque sea una frase mágica, ¿verdad? No es así, sino porque venimos a decirle al Padre y a nuestra alma: si vengo ante ti, Padre, y puedo ser aceptado por ti, es por la obra y persona de Jesucristo, o por la persona y obra de Jesucristo. Si venimos a decirle al Señor, a nuestro Padre: venimos ante ti por los méritos de Jesucristo, es para recordarnos, no porque le estamos enseñando teología a Dios, ¿verdad? No es así, sino porque nos estamos incluso recordando a nosotros: si vengo ante ti, te puedo llamar Padre, es por Jesús, por su persona y su obra. Pablo es una persona que regularmente tenía esto en cuenta cuando oraba a Dios. Por ejemplo, ahí vayan a Romanos 1:8. Romanos 1:8. Dice ahí Pablo, está escribiendo una oración. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Cómo? Mediante Jesucristo. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Si Él puede incluso agradecer a Dios, orar a Dios dando gracias, es gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y ahí en Efesios 5:20, cuando está enseñando y nos dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, que nadie te controle, que nada ni nadie te controle tu vida, tu mente, en este caso el vino, pero cualquier otra cosa, sino ser controlado por el Espíritu, a la palabra de Cristo estar morando en ti. Y nos dice: haz esto y sé controlado por el Espíritu, Efesios 5:20, dando gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. A Dios el Padre. Incluso no sé si lo recuerden, en nuestro penúltimo sermón ahí en Hebreos 13:15, el autor de Hebreos nos dice, nos anima, nos exhorta: ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? De Él, de Jesús. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Entonces, si puedes orar a Dios, acercarte a Dios, si puedes incluso alabar a Dios con tus labios y con tu vida, es por Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Entonces, cuando ores a Dios, acércate a Él con mucha humildad, no con mucho orgullo, pensando que tú puedes por tus méritos acercarte a Él. No, recuerda que es solo gracias a Cristo, gracias a que Dios te mostró a su Hijo, te dio fe para crear en su persona y su obra, y entonces tú puedas acercarte a Él y reconocerlo no solo como el Dios del universo, que es eterno, que no tiene principio ni fin, sino que además puedes y tienes el privilegio, el gozo de llamarle papá, Abba Padre, y es solo por Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Entonces, una idea que les ofrezco para cómo es que no debemos orar a Dios, no debemos acercarnos pensando que por nuestros méritos, nuestras obras o por cualquier religión podemos acercarnos a Dios. Eso no es un pensamiento bíblico. Una segunda cosa, no debemos orar a Dios buscando ser vistos por otros. Así no debe ser nuestra oración. No debo orar a Dios buscando ser visto o escuchado por otros. Incluso ahí mismo no debo de orar a Dios repitiendo oraciones, frases sin sentido. No, porque eso, incluso Jesucristo nos enseña que no busquemos eso en nuestra oración. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte que si no evitamos esto, escuchen esto, si no evitamos estas dos cosas, el orar a Dios buscando ser vistos por otros, o orar a Dios con frases repetidas, oraciones preconcebidas, si no evitamos esto, nos parecemos mucho a personas que les llama hipócritas. Nuestro Señor es muy claro
con su lenguaje, ¿verdad? Nos deja ver con claridad cuál es su pensamiento y su perspectiva. Si no evitas esto, el Señor nos dice, nos parecemos a unos hipócritas. Personas que con sus labios, con sus gestos, con su mímica, buscan el aplauso o el reconocimiento de otros. Vayan ahí a Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos del 5 al 8. Mateo 6, versos del 5 al 8. Vean ahí el 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Muy claro, ¿verdad? Otra vez, no seas como esas personas que con sus labios, con sus gestos, su mímica, están buscando algo. Están engañando. No seas como los hipócritas, porque ellos vean lo que aman. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ahora, no es malo orar parados, sentados, hincados, acostados, lo que sea. No es malo eso, ¿verdad? Lo malo es orar con el objetivo de ser vistos, ¿verdad? Teniendo eso en tu mente, en tu corazón. Cuando tienes la oportunidad de orar en casa, en una reunión, a veces, si somos honestos, oramos como para que otros nos escuchen, ¿verdad? Oramos pensando en que, hasta nos ponemos nerviosos, ¿verdad? De cómo vamos a orar. Pero no, esto no debe ser así, dice Jesús. No busques ser escuchado, visto por los demás. Estás orándome a mí, lo vamos a ver en otro pasaje. Hay personas que buscan, cuando oran, hablarse a sí mismos y no a Dios. Y esto es muy triste, porque a veces estamos ahí. Y Dios nos dice, no ores de esta forma. No ores buscando ser vistos de los hombres, porque vean, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Si oran bien, los otros van a decir, oye, mira, oró muy bien, muy religioso, qué bien. Ahí está tu recompensa. De mí, dice Dios, no vas a recibir nada. Estás buscando algo más diferente a mí. No estás orándome a mí. Estás buscando ser visto, escuchado, aplaudido por otros. Por eso dice el 5, cuando ores, es Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú, gran contraste, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, porque está haciendo un contraste, ¿verdad? Entre los que quieren ser vistos, aplaudidos y escuchados, y los otros que se enfocan únicamente en Dios. Otra vez, no es malo orar en oraciones corporativas, ¿verdad? Lo vemos ahí como una dinámica en la vida de la iglesia naciente, en Hechos 2. Ellos comúnmente lo que hacían era practicar oraciones corporativas. Perseveraban en eso, en la doctrina apostólica, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Pero aquí nuestro Señor Jesús está haciendo un gran contraste entre aquellos que desean ser vistos y escuchados y aquel que busca realmente orar a Dios, ser escuchado por Dios. Dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Y vean el 7, perdón. Y orando, o sea, cuando estés haciendo eso, cuando te estés dirigiendo al Padre, buscándolo a Él, cuando hagas eso, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Y si somos honestos, también tenemos mucho lenguaje religioso en nuestros labios, ¿verdad? Repetimos muchas cosas a veces hasta sin sentido. Ya no sabemos lo que estamos orando ni diciendo. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando te acerques a Dios, nos dice Dios, no busques el aplauso de otros, no busques ser escuchado por otros. Búscame a mí, ora a mí, y cuando te dirijas a mí, hazlo con honestidad,
Hazlo de todo tu corazón, es la idea. No con palabras que repites sin saber qué es lo que estás diciendo. Y vean que lo que está enseñando Jesús acerca de la oración, cuando nos dice, no hagas repeticiones, ¿verdad? No me vengas a hablar con palabras repetidas. Luego nos dice en el 9, vosotros pues oraréis así. Y a veces tomamos esta oración, o algunos toman esta oración para orar, quién sabe cuántos padres nuestros, ¿verdad? Sin saber ni pensar en lo que están orando. Pero cuando Jesús nos dice, oren así, este es un modelo de oración. ¿Cómo es que nosotros debemos acercarnos a Dios? ¿Cuál es el patrón que debemos de considerar cuando nos dirigimos a Dios? Jesucristo no se puede estar contradiciendo diciendo, no repitas, y luego diciéndonos, repite esto todos los días que te acerques a mí. No es así. Vean la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puedo orar esta oración? ¿Cómo puedo orar? Lo estamos aprendiendo en Lucas poco a poco. Pero esto podemos tomarlo como modelo, así como todas las oraciones que vemos en la Biblia, ¿verdad? De Pablo, de Pedro, de el autor de Hebreos, de todos los que nos ofrecen oraciones, podemos tomar como modelo esto. Y cuando oramos, nos dice Jesucristo, debes dirigirte ¿a quién? Véanlo ahí, en el 9, ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Y muchas veces cuando oramos, ya no sabemos ni a quién nos dirigimos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero Padre, gracias porque moriste en la cruz. Espíritu Santo, gracias porque me has hecho tu hijo. Todo revuelto, ¿verdad? Todo revuelto. Incluso la palabra de Dios, la mayoría de las veces, por no decir que todas las veces, cuando alguien ora, se dirige ¿a quién? Al Padre. Esto es muy interesante. Se dirigen al Padre por medio de Jesucristo. Por eso también no sé si han notado, y ahora van a prestar más atención, cuando oramos nos dirigimos al Padre. Padre nuestro, te alabamos. Y podemos decir, exaltamos a tu Hijo, ¿verdad? Le honramos. Él es nuestro Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu entre nosotros, porque Él vive dentro de nosotros, por la palabra que Él inspiró. Pero nos dirigimos al Padre porque ese es el patrón que vemos. Deseamos ser bíblicos en todo, ¿verdad? Deseamos y orar como la Biblia nos enseña. Entonces, aquí es una forma en cómo nos podemos acercar a Dios. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Gracias por su vida, muerte y resurrección. Tú eres mi Padre que estás en los cielos. Siguiendo esta oración, véanla ahí. Padre, tú estás en los cielos, eres el Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el soberano, nada se escapa de tus manos. Tú eres quien tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Eres Rey absoluto. Yo y nosotros los que estamos aquí deseamos adorarte, que tu nombre sea glorificado y santificado, es decir, reconocido, ¿verdad? Alabado por todos. Señor, oramos que tu reino se establezca en esta tierra. Deseamos que tú vengas a establecer con tu palabra tu reino, a gobernar realmente mis pensamientos, mis decisiones. Venga tu reino. Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía, aunque a veces vengo ante ti y te expreso mis deseos, Señor, pero si no es tu voluntad, que esto no se cumpla. Deseo que así como en los cielos tus ángeles te adoran y te sirven perfectamente, aquí en la tierra suceda lo mismo. Los tuyos te alaben, te alabemos, te obedezcamos plenamente y perfectamente. Señor, por favor, oro en esta mañana agradeciéndote porque me has concedido la provisión, un trabajo. Gracias porque siempre tengo en la casa desayuno, comida y cena. Gracias porque más tarde voy a ir al mandado, ¿verdad? Tengo los recursos suficientes. Es una forma, es un modelo, ¿verdad? Esta oración que debemos de procurar seguir. No repetir las palabras, no decirlas sin sentido, ¿verdad? Como palabras huecas. Por eso, otra forma en la que no debemos orar es, otra vez, buscando el aplauso de otros, ser escuchado por otros, con repeticiones sin sentido. Y hay otro pasaje en Lucas 18. Vayan ahora ahí, Lucas 18.
versos del 9 al 14. Lucas 18, versos del 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, siempre ha habido, ¿verdad? Siempre ha habido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar y va a ser un contraste entre dos personas. Uno era fariseo, es decir, uno era dentro de la sociedad y de la religiosidad, era una persona que procuraba obedecer de manera minuciosa y externa a la ley. Esos eran los fariseos, esos eran, que buscaban, incluso añadían, ¿verdad? Cosas como muchos ahora pueden estar añadiendo cosas como el legalismo, ¿verdad? Que no, mandatos ahí adicionales que añadimos a la Biblia. Bueno, este era un fariseo y el otro era un publicano, un pecador. Y en el 11 dice, el fariseo puesto en pie, vean, quiere hacerse notar, ¿verdad? Es la idea. Puesto en pie, ¿oraba con quién? Consigo mismo. Muy parecido a lo que nos dice Jesús allá, nos dijo en Mateo 6, ¿verdad? Que evitemos orar buscando que otros nos escuchen. Este ni siquiera oraba con Dios. Oraba consigo mismo. Y oraba consigo mismo de esta manera a Dios, porque Él era el Dios, ¿verdad? Él era el que se consideraba como justo. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué triste, ¿verdad? Ayuno, vean todo lo que Él dice que hace, obras, méritos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Y algún pastor pudiera decir que se venga para acá, ¿verdad? Pero el Señor dice no seas como Él. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba lejos y sabía su condición. Entendía dos cosas, la santidad de Dios y su naturaleza pecaminosa. Por eso estaba lejos. Y por eso ni siquiera quería levantar su cabeza. Estaba humillado. Se golpeaba el pecho. Es decir, tenía pena, ¿verdad? Se sentía muy apenado. Y vean su oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dice Jesús? Este último descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, otra vez, dos cosas. Cuando vengas en oración a Dios, no vengas pensando que puedes hacerlo por tus méritos, por tus obras. No, es por Jesucristo. Cuando vengas a orar a Dios, no ores buscando que otros te escuchen, que te alaben, no, ni tampoco repitiendo frases, oraciones sin sentido, huecas. Ven con mucha honestidad, reconociendo quién es Dios, por medio de quién te puedes acercar a Él y de forma honesta porque Él te escucha. Él está cercano, ¿verdad? A los que con humildad se acercan a Él, reconociendo la obra que Él decidió hacer para salvar a pecadores y acercarlos a Él. Entonces, cuando vengas en oración al Señor, ven de esta manera. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Si puedo venir a ti en oración, ser reconciliado, adoptado, amado, perdonado, salvado, es por Cristo. Alabo tu nombre, exalto a tu Hijo. Gracias por su vida, muerte y resurrección. Señor, vengo a expresarte mi amor y mi alabanza, mi adoración. Una tercera cosa que no debemos hacer es, cuando oramos, no debemos orar a Dios sin agradecerle a Dios. No debemos orar a Dios sin expresarle o omitiendo nuestra gratitud a Dios. Lo hemos dicho varias veces. De hecho, una característica o fruto visible de un cristiano es ser agradecido a Dios. Mientras que un comportamiento, una persona inconversa, es decir, que no cree en Jesucristo,
que no cree en el Dios de la Biblia es no adorar a Dios. Es primero suprimir la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios con su pecado, con su mentira, con lo que dice este mundo. Es suprimir la verdad con eso. Esa es una característica. Otra característica, Romanos 1, de un inconverso, es que no adora a Dios. No adora a Dios, suprime la verdad de Dios, y esta es otra característica, no agradece a Dios. No agradece a Dios. Por eso cuando venimos en oración a nuestro amado Padre Celestial por medio de Jesucristo para comunicarnos con Él, no debemos parecernos a los inconversos, ¿verdad? Que no agradecemos, sino que somos malagradecidos. Debemos de venir a Él para agradecerle, hermanos, porque nos permite vivir, conocerle, ser salvados, ¿verdad? Disfrutar de su gracia común, del cielo, la luna, un buen bistec, un buen cafecito, ¿verdad? Un B60 ahí, o un buen cirlón, pero también más especial, la salvación. Debemos de venir agradecidos siempre, porque tenemos mucho por qué agradecer, por todo lo que Él nos da, pero escuchen esto, también por lo que no nos da. Por todo, dice Pablo, den gracias, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando vengamos en oración a Dios, no vengas en una actitud desagradecida, no vengas demostrando desagradecimiento, no vengas sin expresar gratitud, ven expresando gratitud. Es lo mismo que hizo Jesús cuando alimentó a los 5,000, no sé si lo recuerden, ¿verdad? Pero vamos ahí a Juan 6, Juan 6:11. Es uno de los milagros, de los 7 milagros que estuvimos viendo ahí con los hombres cuando estuvimos viendo el panorama a este Evangelio de Jesucristo según Juan, donde apunta a la deidad de Jesucristo para que los que leen este Evangelio sean salvos, ¿verdad? Es este milagro también apuntando a esto para que todos crean en Él. Y entonces dice Jesús en el verso 11, véanlo ahí, y tomó Jesús aquellos panes, 5 panes, ¿verdad? Verso 9, 2 pececillos. Toma aquellos panes y habiendo ¿qué? Dado gracias. Hasta Jesús dio gracias, ¿verdad? Porque es que oramos por los alimentos, no es por una cuestión de religiosidad, es reconocer que lo que tenemos, sea lo que sea, ¿verdad? En la alacena, un atuncito, un huevito, frijolitos, o un cabrito, lo que tengamos, es gracias a Dios. Si tengo un trabajo, ya sea que soy un súper empresario o soy un empleado, lo que sea es gracias a Dios. Porque es gracias a Dios también que Él me da la inteligencia, ¿verdad? Me permitió crecer. Quizá los que tienen una carrera, desarrollarme académicamente, los que no lo tienen, pero tienen experiencia profesional y han, digamos que avanzado para obtener ciertos medios, recursos, es gracias a Dios. Por eso cuando venimos a orar por los alimentos es agradecerle a Dios, porque es Él el que nos concede vida, salud, habilidad mental, habilidad, destreza, fuerza, capacidad para desarrollarnos en un trabajo. Y debemos de ser agradecidos a Dios por algo muy simple, ¿verdad? Sencillo, por la provisión, el trabajo que nos da. Y esto podemos hacerlo de manera muy intencional todos los días, ¿verdad? Nos levantamos, gracias Padre por Jesús, gracias porque me concedes otro día. A veces damos por sentado que nos levantamos y es por pura gracia, ¿verdad? ¿Cuántas personas no amanecen muertas con una enfermedad que jamás se habían dado cuenta que tenían? Con paros cardíacos, ¿verdad? De repente. Pero si nos levantamos con bienes, por pura gracia y misericordia de Dios. Si tenemos un trabajo, es por pura gracia y misericordia de Dios. Y debemos ser agradecidos. Pablo nos dice ahí en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, por nada estés preocupado, inquieto, ansioso. No estés así, de esa manera, sino antes bien,
que sean conocidas. Presenta delante de Dios tus peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias. Lo sabemos, ¿verdad? No estés ansioso, preocupado por nada. Tú no eres el soberano, tú no eres sabio, tú no eres el rey del universo. Dios está cerca de ti. A veces nos desgastamos tanto en cosas que no están en nuestras manos y Dios nos recuerda, ven, si estás preocupado, no te mantengas en esa condición. Ven delante de mí y presenta tu necesidad, presenta tu petición. Deja a un lado tu preocupación, tu ansiedad. Ven a mí, nos dice Dios, y presenta tu oración con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú presentas tu necesidad y le dices, Señor, que se haga tu voluntad. Mira, estoy en esta condición, estoy enfermo, no tengo un trabajo, no tengo un novio, una novia, no tengo hijos, ¿verdad? Pero gracias, porque yo sé que tú vas a responder conforme a tu voluntad. A lo mejor me sanas, a lo mejor no, y está bien, gloria a tu nombre y te doy gracias. A lo mejor no pasa lo que yo pienso que es lo mejor, y está bien, te doy gracias. Te agradezco porque tú eres más sabio que yo. Yo no lo sé todo. El apóstol Pablo era una persona que cuando oraba regularmente también comenzaba agradeciendo a Dios. Tome nota, Romanos 1:8. Ahí dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Primera de Corintios 1:4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y es cuando arranca sus oraciones, sus cartas. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:2, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 2:13, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibiste no como de hombres, sino como de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3, damos gracias a Dios por vosotros, como es digno. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, Timoteo, me acuerdo de ti. Filemón 1:4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es algo continuo, ¿verdad? Que Pablo hace. Cuando ora a Dios, lo primero que hace es agradecer. Agradecer. Entonces, hemos visto tres cosas. No debo orar a Dios pensando que soy escuchado por mis méritos. Debo venir, en términos positivos, debo venir a Dios reconociendo que es por Cristo que puedo acercarme a Él, ser escuchado. No debo orar a Dios para buscar ser visto por otros, ni usando repeticiones, frases preconcebidas. No, debo venir a Dios entonces para dirigirme a Él, para alabarle, adorarle y expresarle con honestidad y claridad, con mis propias palabras, mi gratitud, mi alabanza, mi amor, mis necesidades. No debo de venir a Dios, 3, sin expresarle gratitud, sino debo de ser siempre bien agradecido y recordarle a mi mente, porque es una mente caída, olvidadiza, que da por sentada muchas cosas, que todo lo que tengo y no tengo es gracias a Dios, quien es más sabio que yo. Y 4, no debemos, falta una más, 4 y 5, 4, no debo venir a orar a Dios declarando o decretando cosas, ¿verdad? No. Nuestra oración no es a exigir mi voluntad, sino a pedir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha, no lo que yo quiero que suceda. Podemos venir a expresarle a Dios nuestro deseo, ¿verdad? Pero al final terminar diciendo, Señor, pero si es tu voluntad que se haga, si no es tu voluntad que no se haga. Y ayúdame a tener contentamiento en todo eso. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero en el mundo evangélico existe una práctica muy arraigada de orar de esta manera.
reclamando cosas, declarando cosas, confesando cosas, pero esa oración, no sé si sea oración, ¿verdad? Pero esa práctica es una práctica no bíblica. ¿Cuántos no han escuchado oraciones o estas ideas muy atrevidas y curiosas como declaro prosperidad, decreto sanidad, declaro que tendré un nuevo trabajo, decreto, creo que voy a tener hijos, ¿verdad? Decreto incluso los más, digamos que pensando más, un poquito más bíblicamente, decreto que este país es para Cristo. Declaro que mi salvación, mi familia va a ser salva. Pero estas oraciones son bíblicas. ¿Son bíblicas? Suena lindo, pero son bíblicas. En ninguna parte vemos esta práctica en la palabra de Dios. Pregunta, ¿será congruente esta práctica con la naturaleza, con la persona y el carácter de nuestro Dios? Yo creo que no, porque nosotros no somos los soberanos, ¿verdad? Ni los sabios. Dios es soberano, Él es sabio, nosotros no. Algunos toman ahí Proverbios 18:21 cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua para fomentar este tipo de doctrinas, ¿verdad? Decrétalo, decláralo, incluso, no sé si han escuchado, ¿verdad? No lo declares, no lo digas porque luego, y bueno, este pasaje no tiene nada que ver con que pidamos algo, decretemos algo, se va a cumplir o no se va a cumplir, eso no es la idea. Si tú ves ese pasaje en su contexto, Proverbios 18, lo que nos está advirtiendo es Dios, es que con tus labios puedes pecar y ofender a alguien y ocasionar algo negativo. Nada tiene que ver con que decretas o no decretas, declaras o no declaras, sucedan cosas, no es así. De hecho, Santiago nos enseña ahí en Santiago 4:3 que a veces no tenemos lo que pedimos porque le pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Vayan ahí, Santiago 4:3. Vean ahí, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque, verso 2, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia. No puedes alcanzar, combatís y luchas, no tienes lo que deseas. Porque no pides. Y cuando pides, pides mal. ¿Pides para qué? Para gastar en vuestros deleites. Incluso podemos ser tan atrevidos que podemos llegar a pedir cosas a Dios a pesar de que estamos pecando y pedimos a Dios que nos bendiga de cierta forma o manera a pesar de que nuestra práctica es pecaminosa. No sé si han estado ahí o han visto esta práctica. Por ejemplo, podemos pensar, Padre, bendice mi trabajo, pero siempre llego bien tarde, ¿verdad? Padre, dame gracia delante de mi jefe y estoy mucho tiempo en las redes sociales robando el tiempo. Padre, dame más clientes y que pueda ser prosperado, yo que soy un empresario y estoy ahí buscando hacer negocio extorsionando, ¿verdad? O dando mordidas. A veces hasta podemos pensar, avanza este ministerio, Señor, a pesar de no hacer cosas de acuerdo a la eclesiología que vemos en la Biblia, estamos ahí bien mal, ¿verdad? O, Señor, estamos en una relación donde no debemos de estar. Señor, bendice esta relación. Cuando sabes que esa relación es pecaminosa, porque estás unido ahí con una persona inconversa o haciendo negocios con una persona que te está llevando a hacer cosas incorrectas. Y podemos pensar en tantas cosas y con esto quiero animarles a examinar sus vidas cuando hacemos cosas, pedimos cosas a Dios, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que está detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y pretendemos que pedirle a Dios, queremos que Dios conteste nuestra oración a pesar de todo lo que estamos haciendo mal. Y no debemos hacer eso, porque eso es pedir mal, pedir para nuestros propios deleites. No debe ser así.
debemos asegurarnos que nuestra oración y vida están, digamos que, en sintonía con Dios. Señor, bendice mi matrimonio, que mi esposa me ame cuando yo ni la estoy amando ni sirviendo. Señor, que mi hijo sea salvo y yo no estoy ahí instruyéndole. Nosotros no le salvamos, ¿verdad? Pero pedimos cosas donde a veces no estamos actuando de la manera correcta. Debemos orar y pedir sobre todo que la voluntad de Dios sea hecha y no la nuestra. Porque a veces podemos pedir cosas no pecaminosas, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo ahí en 2 Corintios 12 le pide a Dios no una ni dos, sino 3 veces que le quite algo que Dios le había mandado, ¿verdad? ¿Y era algo malo o bueno esa petición? ¿Qué piensan? ¿Era algo bueno? ¿No era pecaminoso? ¿Era algo bueno? Pero Dios le dice, no te lo voy a quitar. Es más, esto te va a beneficiar. Piensa en eso cuando estás pidiendo algo y Dios parece que no escuche, sino su respuesta es no. Y Pablo nos deja ver que a veces cuando Dios no nos da algo es porque está evitando algo en nuestras vidas. En el caso de Pablo, que no se crea mucho, ¿verdad? Que no se exalte por las revelaciones que había recibido de Dios. Entonces, si Dios no te da un trabajo nuevo, no pienses que es porque Dios no te quiere prosperar o no te escucha. Probablemente Dios te quiera ahí para que sigas siendo luz en ese lugar, ¿no es cierto? O para que aprendas a tener contentamiento y confianza en Él. Y así podemos pensar en tantas ideas, aplicaciones prácticas a nuestra vida. Pero por eso oramos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso Jesús oró. Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es la oración modelo, ¿verdad? Por eso también Jesús ahí, cuando está en la cruz, dice que pase de mí esta copa. ¿Era malo? ¿Algo malo para Jesús? Pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Y qué bueno que no lo bajó de la cruz, ¿verdad? Qué bueno que Dios el Padre no respondió la oración al ser que más ama en la tierra, a Jesucristo. No lo bajó de la cruz. Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a esa cruz, tú y yo podemos estar aquí con un corazón cambiado, ahora amando a Dios, procurando agradarle y obedecerle. Juan 14, versos del 3 al 14 nos dice, ahí Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y alguno pudiera decir, ahí está, pastor, ahí está. Todo lo que pida el Señor, lo vaya en su nombre, en el nombre de Jesús. Él lo va a contestar porque el mismo Jesús está comprometiendo, yo lo haré. Yo lo haré. Pero debemos de recordar, ¿verdad? En mi nombre significa reconociéndolo a Él, a Jesús, su persona, su obra, la voluntad de Dios. Y entonces podemos apreciar Primera de Juan, el mismo autor, 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no es que se tape los oídos, ¿verdad? Eso quiere decir que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él la va a contestar. Pero si no es conforme a su voluntad, como con Pablo y con Jesús, no la va a contestar. Por eso Jesús nos dice, cuando ores, pide que se haga su voluntad, así como se hace de manera perfecta y plena en los cielos, que se haga en tu vida, en todo tu ámbito, en tu familia. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Si sabemos esto, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho conforme a su voluntad. Y quinta y última, es muy rápido, no debemos orar a Dios y esperar que Dios nos escuche, es decir, que Dios nos conteste si estamos haciendo 3 cosas. Número 1, estamos practicando un pecado no confesado y no arrepentido. No pienses que puedes acercarte a Dios de esta manera y Dios va a atender tu oración. No. O si tienes un problema no resuelto con un hermano, evita eso. O si piensas que puedes venir a Dios y estás mal con tu esposa, no la estás honrando, no la estás respetando, debemos evitar eso. Porque 1 de Pedro 3, del 10 al 12 nos dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua el mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, que el patrón de su vida es la obediencia y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero, contraste, el Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, cuando vengas a orar a Dios, confiesa tu pecado rápido, es lo primero que debemos de hacer. Arrepiéntete de tus pecados, realmente, genuinamente, confiésalos, porque si vienes a Dios pensando que puedes ocultarle a Dios un pecado, y vienes pidiéndole cosas a Dios, alabándole, adorándole, Dios nos dice, yo estoy lejos de esa oración, no escucho esa oración, no atiendo a esa oración. Entonces evitemos esto, hermanos, al confesar nuestro pecado, como Dios lo confiesa, ¿verdad? Lo declara en su palabra. Mateo 5 del 23 al 24, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el otro tiene algo contra ti, el otro tiene cierto odio, rencor, ¿verdad? Algo contra ti. Entonces deja ahí tu ofrenda, nos dice el Señor. Y ve y reconcíliate tú con tu hermano y entonces ahora sí ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si vienes en oración a Dios y te acuerdas y lo tenemos muy presente, que hay algún hermano o hermana que tiene él algo en contra de nosotros, que él tiene cierta cosa contra nosotros, que a lo mejor no te has dado cuenta, ve tú, nos dice el Señor, ve tú y reconcíliate con él. Esa es tu parte. Ve, hazlo, procura eso. Y el otro está obligado, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, a perdonar ¿cuántas veces? 70 veces. ¿Qué quiere decir eso? Siempre. Siempre el otro, quien viene y recibe la palabra de perdóname, el otro debe de perdonar. Y entonces que está enojado con su hermano, que no debe de airarse, ¿verdad? Y está orando, y entonces cuando viene y el Señor, piensen en eso en la oración, ¿verdad? Cuando una persona está enojado, está hablando contra el otro y el otro viene, tiene que pedir perdón. Mientras está orando, es como si el Señor dijera, no te escucho. Ve, atiende y perdona a tu hermano primero. Y el otro que pues ni la debe ni la teme, ¿verdad? Pero sabe que el otro pues siente algo contra él, ve, porque Dios nos dice, mientras vienes aquí y los domingos, miércoles, entre semana, quieres alabarme, adorarme, pero sabes que alguien tiene contra ti algo, deja eso, porque no voy a atender tu oración. En el momento de que vayas y pidas perdón, procure la reconciliación, a pesar de que el otro pues no esté ahí, pero tú ya fuiste, entonces tu oración es escuchada. Entonces cuando oremos, no vengamos con un pecado no confesado y no arrepentido, no vengamos sin antes reconciliarnos con un hermano, no vengamos sin perdonar al hermano, ¿verdad? Y el último, 1 de Pedro 3:7, no vengamos en oración, nos dice Dios, si estás tratando muy mal a tu esposa, si no la honras, si no la deshonras, si no la tratas como algo valioso. No vengas, dice Dios, no escucho esa oración, hay un estorbo. Vean ahí, 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con tu esposa, sabiamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, dándole honor como vaso más frágil, como algo valioso, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces no vengas a Dios con un pecado no confesado ni arrepentido. No vengas a Dios sabiendo que hay una relación que tienes que restablecer. No vengas a Dios si estás tratando mal a tu esposa, si no la estás amando, si no la estás respetando, si no estás ahí cumpliendo tu rol como esposo, porque hay un estorbo ahí. Entonces 5 cosas, ¿verdad? Que no debemos orar. Y luego ya en el sermón va a venir lo lindo, ¿verdad? Cómo es que debemos orar. Pero ahorita esto como que, nos ayuda a examinar nuestro corazón. Entonces cuando vengamos en oración al Padre, no debemos venir a Dios pensando que podemos hacerlo por nuestros méritos. No es así, sino por los méritos de Jesús. No debemos venir a Dios en oración buscando ser vistos por otros, que otros nos escuchen, nos aplaudan. No debemos venir repitiendo cosas, ¿verdad? No. Debemos de venir con humildad,
reconociendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, hablando con mucha claridad y honestidad. No debemos orar, 3, a Dios sin expresarle gratitud. Siempre nuestra oración debe estar bañada de acciones de gracias por todo lo que Dios nos da y lo que Dios no nos da. 4, no debemos de orar a Dios declarando cosas, decretando, exigiendo cosas, no. Nuestra oración debe ser, mira Señor, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Y 5 y último, no debemos orar a Dios pensando que Él nos escucha si tenemos un pecado no confesado y no arrepentido, si tenemos un problema no resuelto con algún hermano, o si no estamos amando a nuestra esposa y honrándola como deberíamos. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Y como saben, cualquier duda, comentario, pregunta, estamos para servirles.